Año 2022, el año que el mundo cambió. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room y tal como les anticipaba en la presentación del programa, vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en este año 2022 y para ello estoy junto al analista internacional y además director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Juan, te planteo un ejercicio, ¿no? Imagínate que una gente, unas personas en el año 2100 o 2300, ¿no? Eh, van a los libros de historia, que no habrán libros de historia, no sé cómo será el formato en ese momento, ¿no? Y se encuentran a disposición toda la información sin censura en el año 2022. Em, ¿Qué sería lo que primero le llamaría la atención? Bueno, yo creo que para entonces los que vivan en esa época tendrán una cuestión muy por delante de nosotros, que es la perspectiva histórica. Ellos sí podrían analizar lo que ocurrió en el año 2022 con esa perspectiva, la distancia en el tiempo y por lo tanto la posibilidad de un análisis de las consecuencias a largo plazo. Sin duda, pues si uno se atiene a lo que ha aparecido en los medios de comunicación a lo largo de este año, pues hombre, es decir, está claro lo que ha rellenado las portadas, ¿no? Es decir, el comienzo de una cierta crisis o recesión económica, el tema del final de la pandemia del COVID, más o menos, y sobre todo la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, pero yo creo que eso es porque es lo que tenemos de inmediato ahora. Lo que vemos ahora porque sale en los medios de comunicación, porque es lo que se expresa y se ve el día a día, porque es lo que llena las conversaciones en el bar o en casa. Pero en la distancia, es decir, con una perspectiva histórica, yo creo que los que lo analicen en su momento verán que el año 2022 fue un año de fractura. Es verdad que alguien nos podría decir que ha habido más años de eso, ¿no? Por ejemplo, se nos ocurre el 2001 con el tema de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y en Washington, ¿no? Es verdad que alguno podría decir, bueno, pues el año 2014 con lo que empezó a ocurrir en Ucrania, o el 12 con la situación de la guerra en Siria, o toda una serie de acontecimientos que efectivamente han ocurrido todos estos años, que podrían decir, hombre, también fueron de fractura. Sí, porque los procesos históricos no ocurren un día a una hora determinada. Es decir, se van produciendo consecutivamente a lo largo del tiempo. Pero hay momentos, hay hitos donde todo eso precipita y uno ya se da cuenta de que todo ha empezado a cambiar, de verdad. Y yo creo que eso sí que se produce en este año de 2022. Juan, y tal vez el cambio más notorio que se percibe es en la vida de la Unión Europea. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, porque todo ha empezado, el edificio en naipes en el que estaba montado desde la Segunda Guerra Mundial, y quizá de una forma más clara a partir de la crisis del año 1973, cuando deja de ser válido el sistema de Bretton Woods que surgió de la Guerra Mundial, y sobre todo después del 2001, cuando se producen el año 90, cuando cae la Unión Soviética, y el 2001, cuando se produce un atentado de las Torres Gemelas, la guerra internacional contra el terrorismo internacional. Todo eso ha rellenado, lógicamente, páginas y horas de televisión y radio. Pero gran parte de todo eso se ha concentrado ¿dónde? En el mundo occidental y en concreto la Unión Europea.
porque aquí sí que se ha empezado a notar la fractura, mucho más ahora mismo que en los Estados Unidos de América, donde a pesar de que han ocurrido acontecimientos, desde el 11 de septiembre a la victoria de Trump, bueno, pues han ocurrido cosas, pero digamos que mantienen toda una dinámica hegemónica, mientras que donde la fractura se ha notado, donde el mundo ha empezado a cambiar y está dentro de un caos del cual no se sabe cómo se va a salir, por eso digo que nos falta ver perspectiva histórica, ha sido en la Unión Europea, ha sido en Europa. Por supuesto, ni que decir tiene que tiene su importancia lo que está ocurriendo en el este, en Ucrania y en otros países, pero también lo que está ocurriendo dentro de la propia Unión Europea, las divisiones, fracturas, el Brexit, los choques franco-alemanes, la, la corrupción en Bruselas, la falta de democracia, es decir, hay toda una serie de cosas, la crisis energética ahora mismo, ¿no? Hay toda una serie de cosas que te indican que efectivamente había un proyecto, que era aquel proyecto de la Europa verde, resiliente, sostenible, inclusiva y de género, y es de esa Europa ahora mismo queda en las palabras, porque en la realidad de los hechos todo ha empezado a desmoronarse. Juan, y hablando de desmoronarse, ¿no? Se ha notado fuertemente el desmoronamiento de la economía europea como consecuencia de algunas decisiones que han tomado sus autoridades, ¿no? Eso se puede, de algún modo, entre comillas, se puede rastrear, ¿no? Aunque ya la economía venía bastante mal ya desde antes de que comenzara el conflicto en Ucrania, y me refiero a este capítulo comenzado el 24 de febrero del 2022, y no en 2014. Pero bueno, esa crisis económica se puede rastrear, pero lo que no se puede rastrear tal vez y que sale a la luz ahora es la crisis institucional, ¿no? La corrupción que hay tal vez es algo que estaba ahí y que, bueno, de repente saltó todo a la luz, a la superficie, ¿no? Claro, vamos a ver. Es decir, antes del 24 de febrero, del comienzo de las hostilidades en Ucrania, ya se estaba produciendo un proceso de retroceso económico. La inflación ya había empezado a subir. Los precios energéticos ya habían empezado a subir. Los indicadores económicos eran malos. Es decir, no se había logrado todavía recuperar los índices de antes de la pandemia. Es decir, ya existía una mala situación. Situación que además se venía cebando desde que el Banco Central Europeo, por ejemplo, le estaba dando a la máquina de hacer dinero permanentemente para evitar desde las quiebras bancarias, la crisis del 2008-2010, las quiebras bancarias, el endeudamiento de los países, la famosa prima de riesgo, el aumento del paro y la caída de la tasa de ganancia económica de las empresas europeas. Entonces, bueno, todo eso ya se estaba dando, pero bien, pero hay un momento en el que todo eclosiona, en el cual ya nos damos cuenta todos de lo que está ocurriendo, y es cuando se comienzan las hostilidades en Ucrania. A partir de ahí se produce una serie de reacciones bastante histéricas de los gobiernos europeos, de los dirigentes de la Unión Europea, de la OTAN, de sancionar a Rusia, de cortar todo lazo con Rusia, que provoca el agudizamiento de todos esos malos indicadores económicos que se veían dando. Juan, perdóname la interrupción. Una cosilla, hay que Sí, recordar sí, una sí. cosa fundamental. El grado de desarrollo de la Unión Europea era posible y su capacidad de competir la economía internacional era posible única y exclusivamente porque disponía de energía barata. Y esa energía barata venía de Rusia. Al cortar, se ha cortado el flujo fundamental que permitía la competitividad de la economía europea. A partir de ahí todo va a ir mal. Y va a ir a peor, además. Juan, hablabas de una reacción histérica, ¿no? Tal vez un error de cálculo, pero realmente son tan poco capaces los dirigentes europeos, realmente no se dieron cuenta de lo que podía pasar, realmente no sabían que si cortaban el gas y el petróleo que venía de Rusia iban a pagar uno mucho más caro
y mucho menos ecológico viniendo de Estados Unidos, ¿no previeron que tal vez Estados Unidos les saliera con esta jugada de la ley antiinflación por la cual favorece el hecho de que se trasladen las industrias europeas a Estados Unidos con prebendas en los precios de la energía? ¿Realmente no se dieron cuenta o miraron simplemente por intereses particulares sin importar lo que le pase a sus ciudadanos? A ver, yo creo que economistas, especialistas y ingenieros sabían perfectamente lo que esto significaba. Y yo creo que en algunos casos hasta lo han avisado. Incluso algún gobierno europeo como el de Orbán, el de Hungría, pues sí que más o menos lo tenía claro. Lo que yo creo que se equivocaron es pensar que Rusia iba a resistir. Yo creo que su cálculo iba en que, acordémonos de aquellas frases, ¿no? Vamos, las sanciones, ¿no? Es decir, la madre de todas las sanciones, iban a cortar el SWIFT, la economía rusa iba a colapsar, iban a ser incapaces de mantener el tipo. Claro, ¿qué pensaban? Que siendo incapaces de mantener el tipo, Rusia no le quedaría más que achantarse, retroceder, y seguramente eso provocaría un cambio de gobierno en Moscú. Este era su plan. El problema es que pasó febrero, y pasó marzo, y pasó abril, y pasó mayo, y pasó junio, y Rusia no caía, y estos iban implantando un plan de sanciones, un paquete de sanciones, y otro paquete de sanciones, y otro paquete de sanciones, y otro paquete de sanciones. Y el resultado 11 meses después, ¿cuál es? Bueno, sí, 11 meses después. ¿Cuál es el resultado? Pues que el desempleo en Rusia es del 3,7%. Vamos, ningún país europeo ahora mismo tiene esa tasa de desempleo. Es decir, la inflación está más controlada que en muchos países de la propia Unión Europea. Es decir, es que parece increíble, ¿no? Pero así es. Pero es que encima hay un superávit en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque, lógicamente, han tenido que seguir, estas sanciones provocaron un aumento de los precios de la energía y Rusia ha seguido vendiendo energía. Quizá un 50% menos a la Unión Europea. Vale, bien, pero eso lo ha suplido con las ventas en Asia, en Sudamérica, en Oriente Medio, y sobre todo el sudeste asiático, ¿no? Y China y India. Vale, bien, pues entonces resulta que ellos han podido mantener una balanza comercial y un superávit. Fijémonos, es decir, las sanciones congelaron 300.000 millones de dólares de las reservas rusas que estaban en los países occidentales. Bien, eso prácticamente ha sido recuperado con el superávit en los precios de la energía. Es decir, un desastre, un desastre. Entonces, lo que se han ido dando cuenta, lo que se tenían que dar cuenta es que han ido pasando los meses y no solo la economía rusa colapsaba, no solo implicaba un cambio de gobierno, bueno, aquí se ha escuchado de todo, va a haber un golpe de Estado de los oligarcas, se ha escuchado toda clase de imbecilidades, ¿no? Es decir, al revés, se ha fortalecido el Estado ruso, se ha fortalecido la imagen de Putin, y el resultado es que ellos consiguieron congelar 300.000 millones de dólares de las reservas rusas, pero la Unión Europea ha perdido, por la cuestión energética, 1,000,000,000 de euros en estos 11 meses. Juan, y Un justamente, negocio impresionante. Juan, y justamente, ¿no? Al principio decían, si Rusia no acaba con su guerra en un mes, se va a desgastar y se va a hundir. Resulta que ese desgaste ahora lo está utilizando Rusia a favor, está arrastrando cada vez más o Europa se está autoarrastrando cada vez más al fondo del fondo de todo. Eh, Rusia también ahora toma esta jugada como propia, ¿no? Y entonces eh, Europa lo que hace es aferrarse, seguir dando ese salto hacia adelante, ¿no? Esa huida hacia adelante, y ya perdió toda referencia, ¿no? Vamos a ver, es decir, como consecuencia de todo esto, no solamente es que en Europa hubiera que pagar una factura energética brutal, no solamente es que eso implicara un deterioro económico general, no solamente es que eso implicara un aumento de la inflación, un aumento de los precios, cierre de empresas, etcétera, sino que muchas empresas han dicho, no podemos aguantar esto.
Como no se puede aguantar, vamos o al cierre o me llevo la empresa a otro lado. Claro, el otro lado ha sido generalmente Estados Unidos, también a China, ¿eh? Es decir, y por lo tanto, ¿eso que implicaba? La desindustrialización de Europa. O sea, la pobreza. Los cortes de luz, no te duches nada más que 2 veces a la semana. Es decir, que hemos visto cosas que serían impensables en los 60 años anteriores. O sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es que, es decir, por eso digo que es el año de ruptura, porque es cuando la gente, cuando eche la vista atrás, se va a dar cuenta. Ahí empezó todo a cambiar. Es decir, se han vuelto a abrir las minas de carbón, las centrales térmicas, se declara verde el gas natural y la energía nuclear. Es decir, bueno, cosas que dices tú, pero vamos a ver, ¿qué tiene esto que ver con el famoso proyecto europeo del gran reseteo cuando se hablaba, cuando pase la pandemia y demás? Dejaremos de ser dependientes de los hidrocarburos, de las energías fósiles, todo energías alternativas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Europa lo que ha hecho ha sido no darse un tiro en el pie, pegarse una ráfaga entera en las piernas. Y ahora a ver cómo sale de esta, porque lo va a tener muy mal, muy mal. Juan, ¿habrán pensado en sus cálculos que era lo mismo sancionar a Venezuela o a Irán que sancionar a Rusia, que es un monstruo, que es enorme, que tiene todos esos recursos energéticos, que tiene tanto territorio, que además el hecho de congelar esos activos, ¿no? Que esto ahora ha desatado otra bola, ¿no? Porque muchos países dicen ahora, cuidado, porque nos pueden congelar activos en cualquier momento nosotros también. Hagamos entre nosotros nuestros negocios en nuestras divisas, lo que también tumba de a poco la economía misma de Estados Unidos, que vive precisamente de las transacciones comerciales en dólares, ¿no? Claro, esto es una consecuencia que vamos a ver seguramente a corto o medio plazo. Es decir, esto ha servido de aprendizaje para muchos países para empezar a usar más sus monedas nacionales, ir abandonando poco a poco el dólar. Y esto, claro, esto también va a ir en contra de las economías occidentales. No solo eso, sino que hay planes diseñados y perfectamente estructurados para ir a un nuevo tipo de moneda para las transacciones internacionales. Posiblemente sería una cesta de monedas amparadas por el oro y los recursos naturales, porque el dólar no está amparado por nada, está amparado única y exclusivamente porque es una moneda necesaria para comprar energía, para pagar el petróleo, el gas y demás. Si no, ¿qué hay detrás del dólar? ¿Qué lo sustenta? Nada, nada. Simplemente la necesidad que tienen los países de que para pagar el petróleo tenían que hacerlo con dólares. Si ya eso no es necesario, si va apareciendo poco a poco sistemas de intercambio en monedas nacionales o, mejor aún, una moneda de intercambio que esté basada en la cesta de monedas existentes, amparadas por el oro y los recursos naturales, pues entonces esto se acabó. Y es eso a dónde se va. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Es decir, ¿qué han pensado ellos? Bueno, ellos han cometido un error muy típico del típico pensamiento supremacista occidental, de que ellos son los buenos, el jardín francés que decía Borrell, el destino manifiesto, ¿no? Y los demás son los malos, la jungla. Entonces, claro, ellos piensan que si ellos, están legitimados para poner sanciones a todo el mundo. Son ilegales bajo el derecho internacional, pero ellos las ponen. Pues, el derecho internacional, no hay más derecho internacional que su poder, el poder de sus bombas, hasta ahora, donde se han encontrado por primera vez con alguien que les hace frente de verdad. Porque aquí era muy bonito, y lo tendrían que haber pensado, si hubieran ido a ver su propia experiencia histórica. ¿Qué resultado tuvo el bloqueo a Venezuela? Uno. Al final Venezuela resistió. Y bloqueó a Cuba. Cuba resistió. Que son países mucho más pequeños, además. Y el bloqueo a Irán, y Irán resiste. Es decir, si se hubieran dado cuenta de la experiencia histórica, podían haber deducido, oye, pues si no no lo hemos logrado ni con Nicaragua, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Irán, ni con Siria, lo vamos a lograr o con Corea del Norte, lo vamos a lograr con Rusia.
con la ventaja de Rusia territorial, digamos, que puede conectarse por tierra para venderle gas o petróleo a China y a la India, por ejemplo, ¿no? Claro, pero si Rusia está rodeada de más del 50% de la población del mundo a la que lo puede vender directamente. Claro, si es que, es decir, era demencial. Pero ese rol de cálculo te indica eso. Primero, es el pensamiento supremacista. Y segundo, la calidad de la clase política, que no es que sea baja, es que en su decadencia, siempre, en el sótano de su decadencia, siempre hay una planta más abajo. ¿Eh? Es decir, lo estamos viendo. A mí, es decir, estas cosas que han ocurrido este año no me resultan inconcebibles con un Helmut Kohl, un François Mitterrand, un De Gaulle, no sé, es decir, pero claro, tenemos una clase política de cretinos clonados, es decir, le hace Trudeau, Pedro Sánchez, el Macron. Macron, claro, es decir, de cretinos clonados, cuya altura política es patética, donde su nivel de estadista es nulo y donde, bueno, aquí están los resultados, los puede ver cualquier ciudadano, puede analizar los resultados, ¿no? Y decir, y todavía no estamos viendo las consecuencias más graves, porque todo esto va a ir, lógicamente, deteriorándose cada vez más. Ahora todavía aguantamos en Europa porque se llenaron los depósitos y las reservas de gas hasta arriba, pero eso se irá gastando. Y Eso se llenarlos con irá los nuevos gastando. precios después. Claro, y decir, cuando haya que rellenarlas, ¿dónde se van a comprar? Cuando haya que rellenar las reservas de gasoil o de gasolina, ¿dónde se van a rellenar? ¿Y los productos derivados del petróleo? ¿En dónde? ¿A qué precio? Con el tope que le han puesto ahora al G7 a Rusia, y Rusia dijo ya, no Claro, solo que no les va a vender a los que quieran, a los que se suban a ese carro, sino que además piensa reducir incluso el bombeo, ¿no? claro, es decir, pero el bombeo que ya lo tenían acordado con Arabia Saudita y con la OPEP. Es decir, pues reduce el bombeo y ya está. Es que es así. Es decir, entonces, yo no sé realmente eh, eh, qué estaban pensando. Es que es difícil de entenderlo, pero Será un simple provecho solo personal. se me ocurre eso, es decir, pensar que, no, hombre, esto vamos a ganar, pero vamos, de calle. En el momento que pongamos estas sanciones, cortemos el SWIFT, digamos que le quitemos 300.000 millones de euros o de dólares de las reservas, el momento que hagamos esto, claro, es decir, pues nada, esto no se va a poder aguantar. Y el gobierno ruso no va a poder aguantar y efectivamente los oligarcas promoverán un golpe de Estado. Estas eran las películas que se montaban ellos en febrero-marzo. Acordémonos, lo que pasa es que, claro, es decir, estas eran las películas. Nada de eso ha ocurrido. Hemos aplastado la economía rusa, dijo Jen Psaki en marzo. Claro, sí, pero vamos, pero es un cuento como el de la guerra la va ganando Ucrania. ¿Sabes? El mismo cuento, le llevamos 11 meses escuchándolo. La guerra Se la va quedan sin ganando. combustible. Claro, la guerra, o que no hay ya, Rusia se ha quedado sin misiles. Es decir, es que llevamos desde el mes de abril con el Rusia se está quedando sin combustible, se está quedando sin misiles, se está quedando sin munición, no hay soldados, pero ellos mantienen el discurso. Porque claro, ¿cuál es el problema ahora? El gran problema ahora mismo. ¿Cómo dar marcha atrás? ¿Cómo se da marcha atrás a esto? Si Rusia no sale derrotada, va a salir derrotada la OTAN, porque esto es lo que es, la guerra de la OTAN con Rusia. Si Rusia no sale derrotada, la derrotada es la OTAN. Si Rusia no sale derrotada, ¿cómo justifican que se había acabado la gasolina, no tenían misiles, los soldados estaban congelándose y muertos de hambre en el frente, la economía colapsaba, el rublo se iba al carajo y no iban a poder vender un barril de petróleo? Ahora, ¿qué van a decir? No pueden reconocer eso. ¿Qué van a decir? Entonces, ante ese desastre, ante esa catástrofe que se avecina, que se lleva ya, pero se avecina, pues ante eso algo tendrán que hacer para desviar esa tremenda atención. Es que si no vamos a la guerra nuclear, la alternativa es la guerra nuclear. ¿Qué van a hacer? ¿Atacar a Rusia? Pues sabemos cómo va a responder. Entonces, es decir, se acabó.
Entonces, como no pueden hacer eso, ¿qué van? Algo se tienen que inventar. Algo tiene que ocurrir para desviar la atención y que nos olvidemos todos de la guerra de Ucrania, de las sanciones y demás. Pero ¿cómo dar marcha atrás? Es decir, vamos a permitir que se siga desindustrializando Europa, que sigan cayendo sus niveles de vida, que sigan aumentando los precios, es decir, que no haya futuro, que volvamos Más, al... más allá, Juan, de unas declaraciones que hizo recientemente y que las repitió además Angela Merkel, ¿no? La ex canciller de Alemania, diciendo que, bueno, que en realidad, refrendando lo que dijo en su momento Poroshenko, ¿no? Durante el año, que en realidad los acuerdos de Minsk eran para darle tiempo a Ucrania para armarse, que le respondió Zaharova, ¿no? La portavoz de la Cancillería rusa, diciendo que esto es susceptible de ser utilizado en algún momento en algún tribunal internacional. Eh, Porque Claro, en todo caso están avalando, produjeron todo lo que está pasando ahora, todas las muertes y todo lo demás. vamos a ver, según la jurisprudencia de Nuremberg, aquí lo que ha habido es una preparación de una guerra de agresión. Porque todo se hizo para armar a un país para unas hostilidades y provocar una guerra a gran escala. Eso es preparación para una guerra de agresión. Y de hecho, es lo que tenían previsto, una ofensiva sobre el Donbass, etcétera, etcétera. Pero yo qué sé, habrá muchas más cosas. Por ejemplo, hablando de los laboratorios biológicos en Ucrania o del tráfico de armas y dónde están acabando estas armas, es decir, de los crímenes de guerra cometidos, es decir, 8 años de bombardeo permanentemente sobre las ciudades del Donbass, es decir, la lista puede ser interminable. Limpieza étnica. Atentados claros contra la cultura. Es decir, censura, no solamente en Ucrania, no solamente al régimen de Kiev, sino a nivel europeo. Censura, ataques a la libertad de expresión, manipulación psicosocial, es decir, guerra cognitiva. Es decir, es que todo esto algún día alguien tendría que responder, como tendrían que responder del casi millón de muertos por Irak, ¿vale? Por el bloqueo y posterior invasión de Irak. Es que las cosas se olvidan. Pero efectivamente, y volviendo al principio, cuando se haga un análisis retroactivo de esta época, yo creo que sin duda, mira que se pueden hablar de todas estas cosas, hemos hablado de la guerra de Irak, ¿no? O de Afganistán, o de la guerra contra el terrorismo internacional y todo eso, sin duda el año 2022 será el año señalado en el calendario de la historia, porque es donde de alguna forma se empezó a visualizar lo que efectivamente se había ido fraguando los años anteriores. Es decir, cómo se llega a un mundo multipolar tras el hundimiento de la Unión Soviética y esa hegemonía unipolar de los Estados Unidos y las potencias occidentales se quería mantener a toda costa y como fuera. Y claro, había dos potencias emergentes que lo impedían, que eran Rusia y China. Y todo se ha preparado para ver de qué forma la hegemonía occidental podía acabar con esas dos potencias, para mantener precisamente esa hegemonía. Y hasta ahora, al menos hasta ahora, no han podido. Y es más, no van a poder, por una razón muy sencilla, porque son dos potencias nucleares. Y ante la posibilidad de una crisis existencial, de desaparecer de la historia, de que Rusia desaparezca, la historia por la desintegre, de que China vuelva a los tiempos de la guerra del opio y se convierta de nuevo en una masa informe de personas absolutamente en el subdesarrollo, antes de que eso ocurra, se utilizan armas nucleares. Van a patear el tablero. Claro, es decir, antes de dar la patada al tablero y se acabó la partida. Entonces, es decir, ya se ha iniciado, bueno, pues de qué forma ahora mismo ya creo que lo único que les queda es de qué forma podemos minimizar los daños. Estados Unidos, ojo, puede tirar de hacer un balance y decir, bueno, pues dentro de lo malo he conseguido mantener como unos vasallos infames a la Unión Europea. Robarle la industria. Claro, robarle la industria con 300 o 400 millones de consumidores que me van a tener que comprar a mí los productos,
Y luego tengo a ver qué consigo de que no se me desmande mucho la América más abajo del Río Grande, ¿no? Y decir, bueno, pues ahí intentar sostener un poco la cosa, ¿no? Creo que a la larga tampoco, primero por las contradicciones internas de todos los Estados Unidos y también porque efectivamente todo lo han logrado mantener por una inmensa deuda que ya alcanza los 32 billones con B de dólares, gracias a la utilidad a que el dólar es la moneda de referencia internacional. En el momento que eso deje de ser así, no van a poder financiar su deuda, con lo cual toda la estructura allí también se va a caer. Pero bueno, intentarán minimizar los daños. De momento van a poder sobrevivir. La situación de Europa es mucho más delicada, por supuesto. Y también una joya de la corona sería la actuación de la ONU, ¿no? Respecto a todo lo que está pasando. Ay, Básicamente también lo que se ha quejado Rusia ha sido de la actuación respecto a los crímenes de guerra que han sido registrados en vídeo, que han recorrido, que han sido verificados y que no hay supuestamente una reacción adecuada, ¿no? O imparcial a los hechos, ¿no? mira, el problema de la ONU, que es el problema de la inmensa mayoría de los organismos internacionales, muchos de ellos dependientes de la ONU, por ejemplo, por todo el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Internacional de Energía Atómica, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la UNESCO, es decir, son estructuras internacionales que dependen de Naciones Unidas. El problema es que, uno, ya no cumplen, realmente no la cumplieron, ¿no? Nunca. Pero bueno, ya sí que ahora mismo ya no cumplen la función. Es todo un entramado internacional dominado por las potencias occidentales. No es porque le pase esto a Rusia, es que ya venía pasando. Es que hay que acordarse de los dictámenes sobre el uso de armas químicas en Siria por parte de la Organización de Protección de Armas Químicas, de prevención de uso de armas químicas, la OPAC. Es que con sus informes falseados, denunciados incluso por los propios inspectores. Es decir, que esto ya venía ocurriendo, ¿no? Ya venía ocurriendo, por ejemplo, cómo se había comportado los organismos olímpicos internacionales, por ejemplo, con el tema de los deportistas rusos. Es que esto ya lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo, cómo todos esos organismos internacionales han ido deteriorándose, cómo han ido quedando bajo control de quién, en última instancia, de quien los financia, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, donde Bill Gates es el principal financiador. Bill Gates es una persona privada. ¿Cómo puede estar siendo el mayor financiador y controlando, por tanto, lo que hace o no hace la Organización Mundial de la Salud? Pero estamos locos. ¿Quién puede fiarse de eso? ¿Quién puede fiarse de un tribunal como el de La Haya, hecho para el tema de la antigua Yugoslavia, que después de todo resulta que no es capaz, no puede condenar al dirigente serbio Milosevic porque era inocente? Después de una guerra, después de las miles de muertos. Es decir, pero vamos a ver, esto está todo controlado, ¿no? Es decir, lo que pasa es que había una cierta ingenuidad, quizá por parte de Rusia y de otros, en que o podían equilibrarlo o que a lo mejor en un momento determinado eh, podía recomponerse. Pero yo creo que desde que ocurrió lo de Libia, creo que ya no hay posibilidad de pensar que ahí eso se puede recomponer. En Libia hubo una resolución por la cual lo que se hacía era, se ordenaba un cierre del espacio aéreo por parte de la OTAN para que supuestamente, presuntamente, los aviones libios no bombardearan a la gente, y aquello acabó con el bombardeo interviniendo en una guerra y el bombardeo de las tropas y acabó en una guerra que destrozó el país, incumpliendo la propia resolución del Consejo de Seguridad, en el cual, bueno, pues la propia Rusia y China pues se abstuvieron o pensaban que todavía era posible creer a Naciones Unidas. Es evidente que no se la puede creer. A estas alturas ya de la película, o sea, el señor secretario general Gutiérrez es un pelele, es un muñeco, es una piltrafa, es un impresentable, porque si no eres capaz de hacer nada, vete y deja de cobrar el sueldo, deja de robar, pero no sigas haciendo el ridículo.
y ensuciando más supuestamente el organismo de Naciones Unidas que preserva la paz del mundo, ¿no? Por favor. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, del Tratado de No Proliferación Nuclear? No se cumplió nunca. No se cumplió nunca. Con ese tratado van señalando a Corea del Norte, a Irán, al otro, a Pakistán. Si el tratado establece una serie de cosas y han pasado no años, décadas, y no ha habido, y sigue habiendo proliferación nuclear, sigue habiendo armas nucleares, miles y miles, decenas de miles de armas nucleares. Entonces, bueno, estos organismos internacionales a la larga han servido, están sirviendo a los intereses de los que realmente los dominan. Y qué casualidad, la sede de las Naciones Unidas pues se encuentra en Nueva York. No podía haber sido Ginebra, como era la Sociedad de Naciones. Incluso se podía haber llevado a algún país que no fuera occidental, porque aquello de cambiar un poco, ¿no? Haberlo puesto, pues no sé, en Tokio. No hace falta llevárselo a lo mejor al África profunda, pero Tokio, no. Tokio quizá porque como era el Japón, uno de los derrotados en la Segunda Guerra Mundial, Buenos Aires. Se podía haber de un país neutral. No, en Nueva York. Y claro, pues efectivamente, es decir, pensamos que es serio que los Estados Unidos de América no den el visado a diplomáticos que tienen que ir a la Asamblea de Naciones Unidas o a una reunión en Naciones Unidas porque está en su territorio, pues entonces ahí no puede estar la sede de las Naciones Unidas. Ahí no puede estar. Eso, o sea, no podemos ver lo normal. De momento que acabamos aceptando ese tipo de cosas, pues ahí se empezó. Por aceptar este tipo de cosas, hemos llegado a una situación en la cual, bueno, pues, estamos en un momento muy peligroso y, bueno, y por otro lado, muy interesante y muy emocionante, porque es ese momento en el cual el viejo orden no acaba de morir y el nuevo todavía no acaba de nacer, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, ya que la globalización va a ser cosa del pasado. ¿Va a haber globalización comunicativa? Sí, porque hay unos sistemas tecnológicos que nos permiten comunicarnos. ¿Va a haber una globalización científica? Sí, porque de momento, al menos de momento, las redes entre los técnicos y los científicos funcionan a nivel mundial. ¿Va a haber una globalización en algunos otros aspectos? Pues no lo sé. Yo creo que va a quedar poco. Desde luego, la económica se están levantando muros entre bloques. ¿Y el globalismo, Juan? Y el globalismo no es más que la ideología de las potencias económicas occidentales. Es decir, ellos pensaban que efectivamente la globalización económica llevaría al globalismo. Es decir, un solo tipo de humano, con un solo tipo de cultura, con un solo tipo de valores, con un solo tipo de perspectiva, de visión del mundo. Con 800 géneros. Claro, con 800 géneros, X parlamentos y, por supuesto, todo muy verde y ya está. Pero eso, Y no tendrás nada y serás feliz. y no tendrás nadie será feliz. Pero eso ya podemos decir que está finiquitado. Es decir, eso ya está hoy por hoy, salvo que la cosa cambiará mucho, está finiquitado. Y claro, ¿cuál es la duda? Hombre, alguien podría pensar, hombre, todo tiene solución. Sí, sí, sí la tiene. Pero aquí que alguien me explique cómo ahora el gobierno alemán, el gobierno francés, el gobierno italiano, el gobierno español, la Unión Europea, la OTAN, los Estados Unidos y sus adláteres anglosajones, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, ¿cómo ahora van a dar marcha atrás y van a intentar arreglar esto? Sin que se les caiga la cara. ¿Qué le van a decir? Claro, ¿qué van a decir? Van a ir a Moscú a decirle, oye, que no, que a ver, que verás. Que olvídate de las años, que fue una broma. Que sí, esto era. No, es que nos cabreamos mucho, y yo, es que estaban, y todo, que queremos el gas y el petróleo. ¿Van a hacer eso? Pues, imagínate el ridículo histórico. Eso sí que pasaría a los libros de historia, ¿eh? Es decir, sería el año del ridículo, ¿no? Es decir, el 2023, el año del ridículo. Claro, eso no lo pueden hacer. ¿Dónde iba a quedar su famosa ideología globalista, inclusiva, resiliente, sostenible y de género? ¿Van a aceptar que haya culturas civilizatorias en otras partes del mundo que no sean inclusivas y de género?
o que tengan otra perspectiva sobre el cambio climático, o que piensen que la industrialización tiene que ir por otro lado, o que piensen que ellos tienen derecho a desarrollarse y por lo tanto durante X años van a estar utilizando energías fósiles, como lo ha hecho el mundo desarrollado. ¿Por qué Mali o Ghana o Zambia no pueden ellos ahora desarrollarse usando esas tecnologías baratas y van a tener que pagar royalties de tecnologías de energías alternativas a Europa y Estados Unidos, lógicamente, para que todo sea muy verde? ¿De dónde van a sacar la inversión? ¿O van a tener que vender su país a las multinacionales occidentales para hacerlo? ¿Tienen derecho o no tienen derecho a desarrollarse? ¿Tienen derecho a quemar al menos el mismo carbón y petróleo que han quemado los países desarrollados para alcanzar sus niveles actuales? Claro, ¿esto lo va a aceptar el globalismo? ¿Lo va a aceptar el foro de Davos y la banda de delincuentes que se reúne ahí? ¿Lo va a aceptar Greta Thunberg? ¿Lo va a aceptar la pobre Greta? Es que, por eso digo que tienen muy mala solución. Tienen muy mala solución. Para Occidente tienen muy mala solución. Porque hoy por hoy es que han perdido. Es que han perdido. Y digo porque es que efectivamente ante este Occidente yo no me reconozco. Yo me puedo decir que soy europeo, pero claro, Europa es otra cosa. Europa eran las catedrales, Beethoven, Shakespeare y Cervantes. Sí, y también sus sombras, efectivamente. Pero esto no es Europa. Es decir, el Papa Francisco recibiendo a Rothschild para hablar del mundo sostenible y verde y de género y resiliente. Es que, no, es decir, claro, lo que pasa es que, es decir, esta la catarata de la avalancha de noticias diarias que tenemos, que ahí da muy poco tiempo para que cualquier persona normal se ponga a pensar, a reflexionar sobre todo lo que está pasando. Pero es que en el momento que lo hace, en el momento que cualquier ciudadano le dedica un rato a ver la realidad, a pensar la realidad, se da cuenta de que, ¿qué hemos hecho? ¿Pero qué hemos hecho? Hay que repetirlo una vez más. El desarrollo de Europa estaba condicionado como condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria a la energía barata rusa. Si no, los BMWs y los Mercedes hubieran costado mucho más dinero y no hubieran podido competir nunca con los coches japoneses o coreanos. Es así de sencillo. ¿Cómo vas a competir un BMW con un Hyundai en el cual el sueldo que cobra el trabajador de BMW es el doble o el triple o el cuádruple del que están cobrando en el Extremo Oriente? ¿Cómo se podía permitir eso? ¿Dónde rebajabas? ¿Dónde se equilibraba el precio? ¿Dónde se equilibraba el coste? Con la energía barata. Claro, porque tenías la energía muy barata, mientras que los demás la tenían que pagar cuando en Oriente Medio, y tú tenías aquí una serie de tuberías por todo el este de Europa y por el mar Báltico, una tubería que llegaba aquí el gas, aquí llegaba el petróleo, aquí llegaba el diésel, aquí llegaban los fertilizantes para la agricultura, aquí llegaba, y todavía no se ha tocado el tema del uranio. El día que Rusia decida cortar también el uranio, pues no sé qué le van a echar a las centrales nucleares. No sé, es que no se me ocurre. Entonces, ¿qué? ¿Y el titanio para fabricar los aviones de Airbus? ¿Dónde lo van a ir a buscar? Y sí, todo. Y las tierras raras, si venían de China, sé quién más tierras raras tiene. Es decir, ahora cuando se habla de los procesadores de alta tecnología que triplican la velocidad y demás, claro, para esos procesadores hacen falta minerales muy raritos, muy raritos. Y esos minerales, ¿quién los tiene? Pues si aquí no están, entonces los tienes que pagar, tienes que traerlos de fuera. Y te vas a enemistar con las potencias que lo tienen, con los países que lo tienen, y les vas a bloquear y sancionar, y los pones a parir, los quieres echar de Naciones Unidas, y los echas de las Olimpiadas, y los quitas de Eurovisión y demás. Y Y los claro, activos, todo. claro, y les congelas, les robas el dinero, es decir, y claro, como son imbéciles, pues se dejan hacer todo eso y luego te van a vender las tierras raras, ¿no? Y el titanio. Y el
Y el petróleo $60. Claro, es decir, claro, claro. Es decir, o sea, es de pensar que los demás son imbéciles y el listo eres tú. ¿Eh? Tú, el europeo y el norteamericano, es el listo. Los demás son todos imbéciles. Tú eres el jardín, lo demás es la jungla. ¿Eh? Y claro, es decir, el más listo de todos es Borrell. Claro, ya supera toda la nivel de inteligencia, ¿eh? entre una cáscara de nuez y una bellota. Es decir, pero bueno, vamos a ver. No nos damos cuenta de esto. En el momento que cualquier ciudadano empiece a reflexionar sobre todo esto y se dé cuenta, pues pensará que le han engañado, que ¿por qué llegamos a esto? Es que no había otra forma de solucionarlo. Y entonces se oirá el eco de Angela Merkel diciendo, no, no, si era para ganar tiempo, para armar a Ucrania. O sea que, claro, tenéis que ir contra Rusia y contra China. Y mañana contra India, ¿eh? O sea, es que esto es así. Contra todo aquel que ponga en peligro el hegemón, la hegemonía anglosajona. Y esta es la realidad. Y debajo de la hegemonía anglosajona, una panda de países títeres, unas clases políticas vasallas, hasta unos niveles realmente bochornosos, que les siguen el juego y ya está, porque les caen unas migajas. Y porque también son resilientes, sostenibles y de género. Pero bueno, todo esto yo espero que, a ver cómo acaba, pero yo espero que efectivamente cuando se analice dentro de 50, 100, 150 años, pues era, realmente aquel año 2022 fue determinante, porque es decir, fue cuando todo se empezó a resquebrajar de verdad. Cuando aquellas grietas que habían salido en la estructura del edificio empezaron a abrirse, y el edificio quedó en ruinas. Esa es la realidad del año 2022. Muchísimas gracias, Juan, por tu presencia hoy en Realpolitik Room y que tengas un gran 2023, tú y tu familia y tus amigos. Pues nada, que ese 2023 efectivamente, hombre, por lo menos que hay una serie de tópicos, ¿no? Es decir, ojalá llegue la paz, ojalá resolvamos los problemas económicos, ojalá, pues sí, como buenos deseos está bien, ¿no? La realidad pues, va por otro lado. Así que feliz año 2023.